Alonso, yo, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Diego, Augusto, muy buen día, qué gusto estar con ustedes y con todas y todos los amigos del auditorio. Gracias, Alonso. Oye, pues a ver, se cumplieron 2 años del nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hoy llamado TEMEC, un tratado que surge de la campaña de Trump, en realidad, que se negocia en gran medida en el gobierno de Peña y se concluye en la transición y los primeros meses de López Obrador. 2 años después de la firma de este tratado, ¿cuál ha sido, digamos, su gran aporte o la diferencia con el tratado anterior? Fíjate que lo primero que habría que reconocer es justo como tú lo dices, en realidad no son 2 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, son ya 28 años de tratado que se firmó originalmente en que entró en vigor originalmente en el 94, que es el famosísimo 1 de enero del 94, en donde entraron en vigor el Tratado de Libre Comercio y también algunos otros fenómenos sociales en México, y que buscaba convertir a esta región del mundo, América del Norte, en uno de los mercados más importantes del planeta. Y a lo largo de todos estos años, pues ciertamente esta región ha sido eso, una de las regiones económicas más importantes del mundo, pero como también lo referías, pues le gustó al presidente Trump, primero al candidato Trump y después al presidente Trump, como para hacer campaña, porque efectivamente pues el tratado no era y no es, sigue sin ser perfecto, tiene sus bemoles, y para el caso de los Estados Unidos pues tuvo impacto en el empleo, particularmente en el empleo industrial, y para el caso de México tuvo impactos negativos importantes en el empleo en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí había una serie de desigualdades, además de que el mundo cambió mucho en estos primeros 25 años, se incorporaron algunos nuevos fenómenos como el comercio electrónico y esta nueva forma de hacer comercio en el mundo a través de plataformas digitales, y donde el menudeo empezó a ser posible también para los consumidores finales, y esas eran cosas que entre otras no estaban contempladas en el primer tratado. Finalmente pues hubo una negociación seria, más allá de los fuegos artificiales que el presidente Donald Trump le ponía a la negociación, y se firmó en noviembre del 2018 esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y entró en vigor el 1 de julio del 2020. Ahora, en estos, habría que decir además, Diego Augusto, que cuando se habla del Tratado de Libre Comercio pensamos en este tratado, pero la verdad es que a México le gustó el tema de los tratados. México hoy tiene 13 tratados de libre comercio con distintas regiones del mundo. México tiene tratados de libre comercio con Europa, con los países nórdicos, con los países de la cuenca del Pacífico, etcétera. Son 13 tratados de libre comercio que involucran a más de 50 países, pero hablando específicamente de este tratado, pues tiene una característica adicional, y es que entró en vigor justo cuando arrancaba la pandemia. Exacto. Entonces, estas nuevas condiciones del tratado, hay quienes dicen que en estos 2 años han permitido a México sobrevivir mejor de lo que hubiera sucedido sin el tratado. Sí. La recuperación económica que tiene México ha sido mucho más importante a partir de sus exportaciones que del comercio interno en el país. Se ha recuperado mucho más rápido el comercio internacional de México que el comercio interno de México. Entonces, muy probablemente sin el tratado, y yo diría sin los tratados de libre comercio que tiene México, hubiera sido mucho más difícil la recuperación. Y por otro lado, ha permitido que, a pesar de la crisis de confianza, que sí la hay y está claramente documentada, de los inversionistas hacia nuestro país, por diferentes razones, entre ellas por señales erráticas como las modificaciones al marco
jurídico que tiene que ver con la energía en nuestro país, entre otras algunas otras cosas. Esto ha generado una crisis de confianza. A pesar de esa crisis de confianza, sigue llegando la inversión extranjera. Y la inversión extranjera no es, como a veces nos quiere vender el gobierno, un tema de que confíen en el rumbo del gobierno mexicano, sino porque quieren aprovechar las ventajas que un marco como como el Tratado de Libre Comercio, da para la inversión. Hay empresas europeas, asiáticas, etcétera, que dicen, yo tengo que ir a esa región económica, yo tengo que ir a vender a Norteamérica, y el mejor lugar para instalarme es México. Entonces eso ha ayudado mucho en esta etapa. Alonso, sí, sí, creo que la coincidencia entre los especialistas respecto a que México estaría económicamente mucho peor luego de esta crisis por la pandemia, luego de esta crisis mundial generada por la pandemia y otros asuntos, la guerra, por ejemplo, en Ucrania, claro. Y no lo estamos gracias al tratado. Pero ¿tú crees que hemos explotado suficientemente este tratado? Está claro que si se trata de construir confianza, hemos hecho lo posible por derruir esa confianza, pero ¿podríamos sacarle más provecho? Mira, Augusto, lo dices bien, y probablemente cuando se habla de ventajas y desventajas del tratado, la ventaja que tenemos es que nos abre unas puertas enormes al mundo, y que en marco de pandemia hemos visto que funciona, que ha funcionado y que ha mantenido la economía mexicana más o menos a flote. Pero el gran problema que tiene el tratado sigue siendo que está aprovechado solo por los muy grandes. El 90 o 95% de las pequeñas y medianas empresas en México no están listas, no están ni siquiera conscientes de la posibilidad que el Tratado de Libre Comercio les brinda. Y probablemente para todos los que nos están escuchando, la gran pregunta no es cómo nos ha ido con el tratado y qué tan bien o qué tan mal nos ha ido, etcétera. Probablemente la pregunta que se están haciendo en la cabeza es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Exacto. ¿Yo qué con eso? ¿No? Salvo que algunos puedan integrarse a una cadena de proveeduría, la verdad es que no están con claridad en ese tema. Y mira, están más de lo que creen. Yo diría que esta pregunta se puede responder desde tres perspectivas. La primera es desde la perspectiva del consumidor. ¿Y yo qué como consumidor? Y ahí, a querer o no, muchos ya estamos en este Tratado de Libre Comercio. No, Una de todos las sin darnos cuenta. Por ejemplo, es que productos que se importen o que se exporten de México a través de comercio electrónico hasta por $800 entran y salen del país o de los países sin impuestos. ¿Y cuántos compran ya por plataformas como Amazon? Les llegan los productos desde Estados Unidos y no pagan nada de impuestos adicionales. Y esta es una ya ventaja para los consumidores del Tratado de Libre Comercio. Sí. Una segunda perspectiva es la perspectiva del trabajador. Y es que gracias a esta ventaja de la región, se generan inversiones importantes que generan empleos. Muchas de estas inversiones de las que con bombo y platillo anuncia el gobierno del estado, los gobiernos de los estados, no solo en el caso de Jalisco, sino en muchos estados, tienen que ver no con un trabajo de promoción, de atracción de inversiones agresivo, sino con una condición de competitividad importante que da el tratado para que esas empresas vengan y se instalen y se generen empleos, y en algunos casos empleos de buena calidad, empleos muy bien pagados, en otros casos no lo están. Entonces es una segunda perspectiva. Sí. Y la tercera perspectiva sería la del empresario y la del emprendedor. Y me parece que ahí es donde más tenemos posibilidades de sacarle jugo. En la medida en que los pequeños empresarios, incluso, no solo los grandes, no solo los Carlos Slim, en la medida en que cada uno de los que hoy nos esté escuchando tiene un pequeño negocio que produce algún producto, se da cuenta de que gracias al Tratado de Libre Comercio puede exportar a través de plataformas logísticas, a través de plataformas digitales, y que puede crecer su mercado de solamente vender aquí en el rancho, a vender en toda la región. Ese será el momento en donde verdaderamente le saquemos jugo al Tratado de Libre Comercio. Perfecto. Alonso, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Un abrazo y muy interesante y muy claro.
Y yo creo que ahí está, hay que usar el tratado no solo para los grandes, sino desde los pequeños productores de artesanía o de algún producto local hasta los que recibimos beneficios como consumidores. Sí, Un abrazo, es un buen punto. Todos un buen día. Un abrazo, gracias, Alonso. Bueno, 2 años de la renovación del Tratado de Libre Comercio. Muy interesante la perspectiva que nos plantea Alonso Ulloa. Vámonos a las lecturas pachecas. Ya está de regreso el señor Pacheco.